La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Iluminando el alma. Todos en la vida vivimos momentos límites, llenos de presiones y confusión. Y no sabemos cómo reaccionar, tememos equivocarnos. Y muchas veces la presión nos paraliza. Son esos momentos llenos de oscuridad donde necesitamos ser iluminados para tomar decisiones correctas. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos contentos de poder seguir con esta serie evangelística y nuestro título en esta oportunidad es Iluminando el alma. Sin duda, vivimos un siglo de profunda oscuridad. El avance de todo lo que tiene que ver con la oscuridad de Satanás, con la oscuridad de leyes y tendencias y corrientes que el único fin es decirnos que no vale la pena vivir con Dios. Decirnos que no necesitamos a Dios. Decirnos que podemos armar la vida, la familia, sin necesidad de apelar a Dios. Y sin duda cuando un hombre, una mujer, un joven, una señorita toma la decisión de cerrar la vida a Dios, inmediatamente se mete en un mundo de oscuridad, porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando hablamos de traer luz al alma y de iluminar el alma, estamos hablando de lo que significa cuando tenemos un encuentro con Jesús y toda nuestra vida de oscuridad empieza a ser iluminada. Saben, muchos necesitamos tener luz para afrontar las pruebas y las dificultades de la vida. Necesitamos encontrar luz en medio de las tinieblas de este mundo para producir cambios, para dejar adicciones, para encaminar la familia, para salvar el matrimonio. La pregunta que tenemos que hacernos en este tiempo es, en una sociedad de oscuridad, ¿qué tinieblas dominan mi vida hoy? Suelo hablar con muchos jóvenes que se avergüenzan de su vida, que cuando comienzan a relatar lo que es una vida sin Cristo, dicen, no quiero ni pensar en el mar de oscuridad de donde me sacó Cristo. Por eso en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice que Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque la bendición real de la vida es cuando permitimos que la luz de Jesús ilumine nuestra alma, y impregnados con esa luz de Jesús, descubrir las bendiciones que ni el dinero, ni la religión, ni el conocimiento humano puede alcanzar. Jesús dijo en Juan capítulo 1, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recuerdo una mamá que durante mucho tiempo tuvo que acompañar a su niño enfermo a un hospital importante de Buenos Aires, la capital de mi país, y cuando la llevábamos en el auto y tenía que pasar meses viviendo, mientras tenía el tratamiento, aquel joven, ella me decía, si no hubiera encontrado a Jesucristo me hubiera vuelto loca. Enfrentar esta oscuridad, esta prueba y esta angustia sin Jesús no podría hacerlo. Así que más allá de todos los problemas que estemos viviendo, quisiera a la luz de un relato bíblico tratar de descubrir qué significa esto de la luz del alma, de este tesoro incalculable que trae paz, oasis en medio de la crisis, un refrigerio para nuestra alma. Y quiero decirte que cualquiera sea tu situación en este tiempo, cualquiera sea la oscuridad que te toque vivir, aún en medio de tu vida que pensás que ya no hay esperanza, solo tenemos que permitir que Jesús, el único que puede iluminar nuestro interior, nuestra alma, pueda hacerlo en nuestra vida. Y para eso vamos a leer un relato en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia o tu dispositivo móvil y me acompañes en la lectura de un encuentro con Jesús con un hombre ciego y que aparentemente la primera luz que necesitaba era la de sus ojos. Pero notablemente el relato nos va a mostrar que la luz que necesitamos es la luz del alma, cuando Jesús ilumina nuestro interior. Dice Marcos capítulo
10, versículo 46, estas palabras. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, una gran multitud le seguía y Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Toda una descripción de la oscuridad donde vivía este hombre. Y dice el versículo 47 que oyendo Bartimeo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose a la necesidad de Bartimeo, deteniéndose a la oscuridad de Bartimeo, deteniéndose a la oscuridad de nuestra propia vida, con un acto de amor y compasión inigualable. Dice la Biblia que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa era el símbolo de su vida en oscuridad. La dejó fuera, fue a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. De nuevo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es un relato muy conocido para muchos de nosotros, la sanidad del ciego Bartimeo de Jericó, mientras Jesús hacía la obra en sus 3 años de ministerio en la tierra de Palestina. ¿Saben? Jesús caminaba en medio del dolor, el sufrimiento de las personas. Sin duda, este fue el caso de muchos de los que siguieron a Jesús durante la última semana difícil. Miren, Jesús llega a Jericó. Jericó era una población situada en la llanura del río Jordán, al pie de la subida de Jerusalén, aproximadamente más o menos a 27 kilómetros. Era una ciudad amurallada, como a 8 kilómetros al oeste del Jordán. Y aunque estaba situada en el llano, cerca tenía montañas al pie, de manera que la Biblia relata que los protegidos por Rahab, recuerdan Rahab la ramera en Jericó, pudieron alcanzar fácilmente esas montañas. En el tiempo de Jesús, Jericó era un lugar muy importante. De hecho, pagaba grandes tributos a la familia real. Ahora es una pequeña y sucia aldea donde viven unas cuantas familias. El camino de Jerusalén a Jericó estaba siempre plagado de ladrones que se escondían en cavernas y que aparecían de repente en el tiempo de Cristo. Precisamente Jesús, cuando habló de la parábola del buen samaritano, hablaba de que alguien que iba de Jerusalén a Jericó. Fue allí, en las inmediaciones de Jericó, donde Bartimeo el ciego y también en otra oportunidad Zaqueo el publicano encontraron la tan ansiada luz en el alma. Quizá lo que encontró Bartimeo era lo que expresa el apóstol Pablo escribiendo en Hechos capítulo 26, versículo 18. Si quisiéramos descubrir una descripción de esto de la luz del alma, de la luz de la vida que Jesús trae, está descrito en este versículo. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia con los santificados. Yo tomo esta palabra de Hechos que describe la luz del alma, el perdón de los pecados de Jesús, y la traigo a este relato que hemos leído aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 10 y descubro 3 verdades de la luz del alma que necesitaba Bartimeo y necesitamos nosotros. En primer lugar, cuando hablamos de la luz del alma, hablamos de luz para las tinieblas de nuestro pasado. En segundo lugar, cuando hablamos de la luz del alma, hablamos de luz para las angustias de nuestro presente. Y en tercer lugar, hablamos de luz frente a la puerta de la eternidad. Rápidamente lo repetimos: luz para las tinieblas del pasado, luz para las angustias del presente, luz frente a la puerta de la eternidad. Qué maravilloso encuentro de Jesús con este hombre. Y quiero animarte allí donde estás, que hoy sea un día donde el encuentro de Jesús contigo, con tu vida, con tu familia, con tu crisis, con tu oscuridad, permita recibir la luz de Jesús para tu alma y para tu vida. Miren, vamos a ver en primer lugar la luz a las tinieblas de nuestro pasado. Miren, el nombre de Bartimeo es un nombre compuesto. Bar significa hijo
en el original hebreo. Y Timeo es hijo de Timeo o hijo del impuro. Impuro en un sentido de amancillar, de contaminar. Es notable porque en el griego significa otra cosa, pero de alguna manera el nombre para los judíos determinaba mucho la identificación de ellos. Cada vez que le decían Bartimeo, el hijo de Timeo, el hijo de la vergüenza, el hijo de la inmundicia, hablaba un poco del pasado de su vida. La pregunta que tenemos que hacernos es, cuando hablamos de luz para el tinieblas del pasado, ¿dónde estaba la mayor tinieblas en la vida de Bartimeo? ¿Estaba en sus ojos o estaba en su corazón? Miren, muchos de nosotros podemos ver perfectamente. Nuestros ojos pueden divisar los colores, las formas, pero muchos tenemos la profunda oscuridad en nuestro propio corazón. El pasado de Bartimeo, hijo de Timeo, como el pasado de nuestra vida, está marcado por la mayor de todas las tinieblas, que es el pecado. ¿Cómo nos cuesta reconocer el pecado en nuestra vida? Qué difícil, refractarios, orgullosos, soberbios que somos cada vez que escuchamos la palabra pecado. Parece que siempre la culpa la tiene el otro. Recuerdo cuando fuimos a fundar una iglesia hace muchos años, estábamos en una casa de familia y allí en esa localidad muy cerca de la ciudad de Santa Fe donde yo vivo, allí había una señora que nos recibía en su casa. Llegábamos a tener 30, 40 personas en ese grupo pequeño, que ya no era un grupo pequeño. Y yo recuerdo que esa mujer tenía serias dificultades para reconocer el pecado en su vida. Yo le decía, todos somos pecadores. Sí, pero yo nunca peco, decía ella. Pero mire que la Biblia dice que todos alguna vez mentimos, nos enojamos, tenemos rencor. No, pero yo nunca peco. Y parecía que tenía la mente y el corazón velados. Hasta que poco a poco la obra del Espíritu Santo comenzó a revelarle en su interior la realidad que dice Juan capítulo 3, versículo 19. Dice la Biblia allí que esta es la condenación, que la luz, que Jesús vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren, muchos de nosotros intentamos quitar la oscuridad de nuestros pecados con nuestras obras. Y dice la Biblia que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Las oscuridades de nuestros rencores, las oscuridades de nuestras amarguras, las oscuridades de nuestro resentimiento, las oscuridades de nuestros rencores, las oscuridades de nuestros peores pecados, las oscuridades que tienen que ver con nuestros engaños, con nuestras infidelidades, con nuestros robos. La Biblia dice que estamos llenos de oscuridad y que solamente la luz de Jesús nos puede quitar eso. Por eso quiero decirte en este tiempo que cuando hablamos de la luz del alma, necesitamos que el chorro de luz de Jesucristo ilumine la oscuridad de nuestro corazón, y solo es posible cuando tenemos por la fe un encuentro con Él. La primera bendición que podemos recibir en este tiempo es la luz del alma para el perdón de todos los pecados de nuestro pasado. ¿Sabes? Una vez una niña le dijo a la mamá, mamá, siento que estoy tan sucia por dentro y he preparado esta jarra con agua y jabón y pienso que si la puedo tomar voy a limpiar todo lo feo que tengo en mi vida. Y la mamá le dijo, niña mía, quiero decirte que lo único que vas a lograr tomando ese agua con jabón es enfermarte. Tú no necesitas agua con jabón, necesitas la sangre de Jesucristo, porque es lo que la Biblia nos enseña, que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos estar en la peor oscuridad. Podemos sentir que nuestro pasado y nuestra vida ha sido marcado por ofensas, y como escucho todo el tiempo a jóvenes que vienen con adicciones y que dicen, me avergüenzo de mi vida pasada, me avergüenzo de lo que he vivido, ¿podrá el Señor perdonarme? Yo le digo, la sangre de Cristo alcanza para todos los pecados. Necesitas en este tiempo experimentar el chorro de luz del cielo, iluminando con la luz del alma, la luz del perdón de Jesús, todo nuestro pasado, luz para las tinieblas del pasado. Pero Bartimeo también pudo experimentar luz para las angustias de su presente. Miren, los mendigos
esperaban junto a los caminos cerca de las ciudades, porque eran los lugares más apropiados para entrar en contacto con la gente. Impedidos de alguna manera, no estaban en condiciones de trabajar, así que allí estaban sentados muchas veces con un recipiente donde le podían poner las monedas. Muchos judíos les ayudaban, eran marginales, eran personas detestables para muchos de ellos. De hecho, Bartimeo fue reprendido una y otra vez para que se calle, pero su presente era angustiante. ¿Por qué era angustiante? Porque salvo un encuentro con Jesús, su realidad nunca iba a cambiar. ¿Sabes? Él recobró la vista, pero su presente cambió porque recibió el perdón de los pecados. ¿Saben? Cuando Bartimeo dijo Jesús, hijo de David, le estaba reconociendo como el Mesías, tan esperado, mientras los líderes religiosos que rodeaban a este hombre no creían en Jesús como el Mesías. Él confió y pudo encontrar que su presente fue transformado. La religión había hecho una trampa en el presente de todos los habitantes de Jerusalén. Habían llenado de todo tipo de normas externas con religión y habían secado la fe de la nación. Miren, para cambiar nuestro presente necesitamos un encuentro transformador con Jesucristo. La Biblia no dice que Jesús arregla más o menos nuestra vida. La Biblia dice que Jesús cambia nuestra vida. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sabés? Cuando Jesús trae luz a nuestro presente, podemos estar en el peor pozo de la prueba, pero sentimos que la luz de la vida ilumina y podemos ver la vida de otra manera, aunque nuestra realidad no cambie. Miren, yo experimento mucho eso siempre en la cama de los hospitales cuando voy a visitar los enfermos. Allí está la gente con todo el tiempo del mundo, con el tiempo para hablar, para que oremos por ellos. Uno se acerca y están todos dispuestos a recibir la bendición de alguien que pueda ayudarlos. El presente de su vida es angustiante y muchos de ellos están en situaciones que no van a recibir la salud, pero sí la fortaleza para enfrentar su propio problema. Y este es el punto maravilloso. Miren, cuando David escribe el Salmo 40, está clamando por la luz para el presente difícil que vivía. Y su vida no cambió porque todavía Saúl lo seguía persiguiendo. Pero él escribió, Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Y dice en el versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Mira, a veces el presente que tenemos no lo podemos cambiar, pero podemos iluminarlo con la presencia de Jesús. Podemos estar viviendo la tormenta más grande de nuestra vida, pero si Jesús está en el cabezal del barco, las cosas puedan cambiar. Este fin de semana me encontré con un hombre que en medio de su adicción probó y no podía salir. Así que finalmente lo encontré el fin de semana en el centro de rehabilitación y me dijo, llegué aquí porque no puedo más. Intenté todo y no puedo más. Y mientras la palabra del Señor era desplegada en aquella clase, él no podía creer lo que significaba que Jesús lo ame y lo reciba a pesar de lo que él había vivido. Yo no sé cuál es tu presente. Yo no sé cuáles son las cargas de tu vida. Yo no sé cuál es el pozo de la desesperación que te toca vivir, pero algo tengo claro, la luz de Jesús debe llegar a tu presente para cambios, para perdón, para fortaleza. Abre la puerta de tu vida y de tu familia, Jesús. No sigas luchando solo. Aprende como David a decir, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. He experimentado pruebas de todo tipo en la vida. He tenido momentos donde he sentido que se perdía el aliento. Hemos estado con mi esposa Esther de rodillas derramando nuestras lágrimas en los recipientes de Dios con nuestras angustias. Y muchas veces cuando la realidad no cambiaba, hemos sentido que la fortaleza de la presencia del Señor ilumina nuestro presente. En 2 Samuel capítulo 30 refleja uno de los momentos más difíciles de la vida de David. Allí estaba con sus valientes, volviendo todavía en la tierra de los filisteos, a donde estaban sus esposas,
su familia y habían sido saqueados por el enemigo. Cuando llegaron allí a la ciudad y toda la ciudad estaba quemada y su familia no estaba, pensaron que todos estaban muertos. Así que todos se rebelaron contra David y hablaban de apedrearle. Estaban en una tremenda crisis, el presente era adverso. Y en medio de la oscuridad de un presente que era angustia, dolor, lamento, desesperación, dice la Biblia que David se fortalecía en Jehová, su Dios. Yo digo, qué increíble que es esto. Un presente de crisis, un presente de oscuridad, un presente de muerte, un presente de alguien que iba a ser apedreado y de pronto se abraza al Señor, espera la luz para el presente y a partir de ese momento, cuando buscó a Dios, las puertas se fueron abriendo una tras otra. Dios no le mostró todo de golpe, pero encuentra un egipcio, le indica dónde estaba el ejército enemigo, sale al encuentro, toman todo lo que le habían robado y todo, dice la Biblia, lo recuperó David y su presente fue cambiado. Abrí a tu vida, a tu presente, a la presencia de Jesús. Permite que Él traiga un cambio de tu presente, como lo hizo en la vida de Bartimeo. Cuando hablamos de la luz del alma, de ser iluminados por la luz de Jesús, hablamos de la luz de las tinieblas para nuestro pasado, el perdón de Cristo. Hablamos de la luz para las angustias de nuestro presente, la compañía de Cristo. Pero finalmente hablamos de la luz frente a las puertas de la eternidad. ¿Cómo vivía este hombre en la intemperie? ¿Cómo vivía este hombre de limosnas? ¿Cómo vivía este hombre en una alta vulnerabilidad? ¿Cómo vivía este hombre a pasos de morir? No había alternativa para él. Pero Jesús podía darle algo más que la luz de sus ojos. ¿Saben qué le llamó él? Él utilizó una palabra griega, Raboni. Se traduce en el español mi maestro. Era un título oficial de honor. ¿Sabe que en hebreo esa palabra indica abundancia, cantidad? Era una manera de expresar y de buscar en el Señor todo lo que significaba una abundancia para la oscuridad donde él vivía. Por eso en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual quitó la muerte, y fíjate, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es lo maravilloso. Bartimeo recibió la maravilla de la luz y de la esperanza frente a la puerta de la eternidad. ¿Sabes? La realidad indica que todos vamos a morir y solo hay dos lugares donde podemos ir después de que nuestro cuerpo es sepultado, al cielo o al infierno. Bartimeo estaba inexorablemente condenado a ir al infierno hasta que se encontró con Jesús, hasta que la luz de Jesús reveló que la oscuridad más grande no estaba en sus ojos, sino en su corazón, y recibió el perdón de los pecados. Hasta que descubrió que su presente no tenía manera de cambiar si la persona de Jesucristo no llegaba a su vida y a su entorno. Hasta que el irremediable destino de la oscuridad y del infierno sería cambiado por la esperanza de una vida eterna. Allí está Jesús en Juan capítulo 14. Allí está con sus discípulos. Y hablando de la eternidad le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y agregó, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les voy a preparar un lugar para todos ustedes. Qué maravilla es poder descansar en la bendición que cuando partimos de este mundo, si hemos abierto el corazón a Jesús, si le hemos pedido perdón por nuestros pecados, así como Cristo resucitó, nosotros tenemos esperanza. Después de la muerte, tenemos un lugar con el Señor. Mira, necesitas en este momento imitar a este hombre. Dice la Biblia que dejó su capa y siguió a Cristo. Y las palabras de bendición que recibió Bartimeo son las que necesitamos nosotros en esta hora. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y esa frase encierra lo que es un alma iluminada, una vida iluminada, un corazón perdonado, un presente transformado, una vida salvada. Y como pasó Jesús por Jericó, pasa en este tiempo por el Jericó de tu vida. Sale al encuentro de tu vida, aunque todos te rechacen, Jesús te ama. Aunque todos te den la espalda, Jesús te abraza. Aunque todos se olviden de ti, Jesús viene y puede darte la luz tan preciada del alma. Solo tienes que en este momento
experimentar un encuentro transformador. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Querés la luz de la vida, la luz del alma? Abrí tu corazón a Jesús y yo voy a ayudarte en este momento. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora al Señor conmigo. Abre tu corazón a Jesucristo con esta plegaria de fe. Dile al Señor así: Señor Jesús, reconozco en este tiempo que soy pecador. Señor, mi corazón está lleno de oscuridad de pecado. Reconozco y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, quiero abrirte las puertas de mi vida, de mi corazón. Quiero pedirte que la luz de tu presencia llene mi vida. Quiero recibirte como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.